vamos a realizar varios ejemplos de cómo encontrar el dominio de una función, y para ello vamos a empezar con un ejemplo que es uno de los más sencillos. En este caso tenemos una función lineal y igual a 3x más 5, y como ustedes ven es una función lineal muy sencilla en donde si nosotros vamos a encontrar el dominio de esta función, recuerden que si nosotros seguimos el procedimiento no tendrán problemas. Si yo tengo esta función y yo les pido el dominio, recuerden que ustedes inmediatamente tendrán que decir que el dominio es de menos infinito a más infinito. Y dependiendo si tiene algunas características que ya les había mencionado con anterioridad, el dominio se va a partir o el dominio va a permanecer. Todo es de acuerdo a nuestra función que tengamos. Lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿esta función tiene fracción? Y si en la parte de abajo tiene una variable. Y esta función es una función lineal, no tiene fracción. Como no tiene fracción, entonces el dominio sigue permaneciendo como de menos infinito a más infinito. Lo otro que tenemos que preguntarnos es, ¿esta función tiene radical? Es decir, ¿tiene raíz? Y como observamos, esta función no tiene raíz. Y como no tiene raíz, entonces el dominio será de menos infinito a más infinito. Y así de simple, nosotros podemos encontrar el dominio de cualquier función. Por eso yo les decía que esta función es sencilla porque es una función lineal. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos de función? Por ejemplo, y es igual a 8 entre x menos 2. Cambiamos de una función. Ahora esta es una función de tipo racional, donde vemos que en la parte de abajo existe variable. Pero si vamos a realizarlo de acuerdo a como dice el procedimiento, yo les tengo que preguntar cuál es el dominio de esta función. Y ustedes tendrán que responder rápidamente que el dominio es de menos infinito hasta más infinito. Pero recuerden que esto es lo primero que tienen que contestar. Ahora vamos a saber si este dominio va a quedar como el ejercicio pasado o el ejemplo pasado, o va a partir dependiendo de cómo esté nuestra función. Como esta es una función racional, vemos claramente que en la parte de abajo existe variable. Y cuando esto sucede, ¿qué tenemos que hacer? El diagrama que les mostré en otro video les decía, la parte de abajo, todo lo que está abajo, lo tenemos que igualar a 0. Cuando lo igualemos a 0, tenemos que despejar la variable x. Y cuando estamos despejando, el menos 2 pasa al otro extremo con operación contraria, entonces sería más 2. X va a ser más 2. Por lo tanto, este dominio que tenemos, por el hecho de que es una función racional, abajo existe variable, entonces este dominio se parte y ya el dominio ya no será de menos infinito a más infinito. ¿De dónde a dónde estará? El dominio para nosotros, para esta función en particular, será desde menos infinito porque ahí es en donde empieza. Estamos partiendo nuestro dominio y este va a ser o va a llegar el primer intervalo hasta el valor en donde nosotros encontramos el hueco, el salto o el brinco, que en este caso es un 2. Por lo tanto será de menos infinito hasta 2, pasando el 2 hasta el más infinito. Y ahí tenemos nuestro dominio de esta función. Como ven, no es complicado, es simplemente encontrar los resultados, los valores para el valor de x que haga que nuestra función racional en la parte de abajo se vuelva a 0. ¿Y cuándo va a suceder? Cuando igualemos a 0 la parte de abajo. Si nosotros despejamos, encontraremos ese valor indicado y ese es el que va a realizar nuestro dominio final. Tengan cuidado entonces al momento de realizarlo. Lo único que tienen que hacer es un despeje, pero vamos a hacer otros ejemplos para que ustedes entiendan bien cómo se encuentra el dominio. Voy a hacer un borrado. Lo que vamos a hacer ahorita es empezar a dificultar un poco nuestros ejercicios. Vamos a suponer que tengamos nosotros, vamos a suponer y es igual a 7 sobre 5x menos 3. En el anterior que teníamos x menos 2, era fácil saber que el valor de x en donde la parte de abajo sea 0 era un 2.
porque 2 menos 2 nos da 0. Pero aquí no es tan fácil para un estudiante obtener el valor de la x. Sin embargo, si nosotros seguimos el procedimiento, van a ver que no van a tener problemas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si yo les digo que esta es la función y ustedes tienen que encontrar el dominio, automáticamente ustedes tendrán que contestar. El dominio será de menos infinito hasta más infinito. Sin embargo, sabemos que este dominio todavía tiene que tener algunas cláusulas para que permanezca así como está, o en su defecto le vamos a partir este dominio. Puede ser en 2 partes, en 3 partes, esto depende de cómo esté nuestra función. Observamos nuestra función y es 7 sobre 5x menos 3 y claramente se ve que en la parte de abajo tiene variable, es una función racional. Debido a esto, este dominio que tenemos nosotros se parte, ya no es el mismo. Se va a partir en 2 intervalos. ¿Por qué en 2? Porque aquí está elevándose a la 1 la x, entonces tendrá un solo hueco, un solo salto, un solo brinco que haga que esto se parta en 2. Nada más le vamos a partir en una sola ocasión. ¿Cómo le hacemos para encontrar el valor que exactamente esté en el hueco, salto o brinco? Muy sencillo. Nos dice la teoría que la parte de abajo, todo lo que está abajo, lo igualemos a 0. Si nosotros hacemos esto y despejamos x, vamos a ver que al final se obtiene la solución. Si despejo x sería, primero vamos a pasar el menos 3, que está en este caso restando, lo pasamos al otro lado sumando. Sería entonces más 3. Luego este 5 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo y al final tenemos que x será 3 quintos. Ese 3 quintos es el valor exacto en donde está el hueco, el salto, el brinco, porque al sustituir el valor de x aquí, vamos a realizar las operaciones y el resultado me va a dar 0. ¿Por qué no sé? Porque fue el valor de x que encontramos cuando la parte de abajo lo igualamos a 0. Ahora, nuestro dominio será para nosotros entonces, empieza en menos infinito y llega hasta 3 quintos. Sin tocarlo, pasa el 3 quintos, sin tocarlo, pasa y llega hasta el más infinito. Y listo, este es el dominio de esta función. Como ven, de igual manera no tiene tanta dificultad si ustedes empiezan a realizar el procedimiento tal y como es. Vamos a complicarnos un poco más. Vamos a cambiar esta función y vamos a poner una función cuadrática, pero que esté un poco más complicada de la que vimos como ejemplo en la parte teórica. Vamos a suponer que nosotros tengamos como una función cuadrática y es igual a un 8. Cabe señalar que en la parte de arriba puede estar lo que quieran, puede ser una expresión matemática. Lo que importa aquí es lo que está en la parte de abajo. Vamos a suponer que tengamos aquí, vamos a inventarnos una, sería x al cuadrado más x menos 12. 8 sobre x cuadrada más x menos 12. Vean ustedes que esta es otra función un poco más complicada porque en la parte de abajo existe la variable, pero está elevándose al cuadrado. ¿Qué indica esto? Nada más con observarla, tenemos que saber que el dominio ya no será, como les preguntaba desde el inicio, si yo les digo cuál es el dominio de esta función, ustedes deberían de decir de menos infinito a más infinito, todos los números reales. Pero como existe variable en la parte de abajo y está elevado al cuadrado, entonces este dominio se parte en dos partes, lo que implica que al final vayamos a tener un dominio en 3 intervalos. Entonces ya nosotros lo que tenemos que hacer es buscar precisamente dónde están los valores en donde hace que esta función valga 0 en la parte de abajo. Ahora, ¿cómo le hacemos para encontrar esos valores? Lo mismo que se hizo en las anteriores. Lo que está abajo, que corresponde en este caso a x cuadrada más x menos 12, lo tenemos que igualar a 0. Una vez que lo igualamos a 0, nosotros tenemos que buscar el valor de la x. Debido a que esta es una ecuación cuadrática, ustedes pueden ocupar diferentes métodos para poderla resolver. Entre los métodos que tenemos para poderla resolver tenemos a la factorización. Tenemos al método de completando cuadrados o
Si ustedes quieren hacerlo, pueden ocuparlo a través de la fórmula general cuadrática. Son tres métodos muy sencillos. Existe otro método que es el gráfico, pero yo no les recomiendo el gráfico por los errores que tenemos al momento de graficar. Yo les recomiendo factorización si saben factorizar. Si no saben factorizar, no se metan con factorización porque se van a tardar un poquito más. Y si quieren saber factorizar, regresémonos entonces a ver videos acerca de cómo se factoriza, en este caso, una función cuadrática. Si no saben factorizar, bueno, tienen otros métodos, el método de completando cuadrados. Pero el método de completando cuadrados tampoco se lo recomiendo a mis alumnos por el hecho de que existen diferentes pasos para poder llegar hasta la solución. Y sobre todo que el método de completando cuadrados tenemos que factorizar para llegar a un binomio al cuadrado y ya después despejar. Y es un poco más complejo. Sin embargo, si ustedes tienen dudas acerca de cómo hacerlo, pues existe un método mucho más sencillo para encontrar las dos soluciones de aquí, porque está elevado al cuadrado. Estas dos soluciones se pueden encontrar fácilmente utilizando la fórmula general cuadrática. ¿Cuál es esa fórmula? Ustedes ya se la deben de haber aprendido. Esa fórmula general cuadrática dice que ustedes pueden encontrar los dos resultados de nuestra ecuación cuadrática si aplican esta formulita. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo dividido entre 2 veces a. Y yo creo que para muchos esta fórmula, ustedes se acuerdan un poquito más para poderlo hacer porque se aplica constantemente y esto se aplica en la solución de ecuaciones cuadráticas. Lo pueden ocupar así o, como ya les había mencionado, si saben factorizar, factoricen. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿cuál voy a ocupar? Cualquiera. Aquí lo importante es que tú te acostumbres a realizarlo de la forma que más se te acomode a tu pensamiento. Si tú quieres hacerlo por factorización, hazlo, pero tienes que saber factorizar. Si no quieres hacerlo por factorización, yo te recomiendo que lo hagas por la fórmula general cuadrática. En este ejemplo lo voy a realizar de las dos maneras y obviamente ustedes podrían elegir cuál es la opción correcta. La forma para poderla resolver esta ecuación cuadrática más fácilmente es por factorización. Y por factorización, recuerden que al aplicar un método que se llama factorización es porque vamos a descomponer en factores este trinomio. Y como es un trinomio, entonces lo que tengo que hacer es poner la ejemplificación de dos factores. Debido a que factorización es dejar dos expresiones matemáticas o tres o como se descomponga, estas expresiones matemáticas estarían multiplicándose y como nosotros sabemos, la multiplicación también se puede ejemplificar con paréntesis. Por eso, si es un trinomio lo que vamos a factorizar y en este caso es una función cuadrática, entonces yo le recomiendo dos paréntesis. En los extremos de cada uno de los paréntesis vamos a poner la raíz cuadrada de cada uno de los extremos. Raíz cuadrada. Primero raíz cuadrada de x cuadrada. X cuadrada, si yo le obtengo la raíz cuadrada, pues obviamente la raíz con el cuadrado se cancela y me quedaría la x que únicamente escribiría yo en los dos paréntesis. Posteriormente lo que hay que encontrar son los signos de cada paréntesis y cabe señalar que el signo del primer paréntesis es el mismo signo que nosotros tenemos en el segundo término, o sea que este es positivo. En el segundo paréntesis lo que tenemos que hacer es multiplicar los dos signos del segundo y tercer término para conocer cuál es el signo del segundo paréntesis. Más por menos nos da menos. Posteriormente hay que checar los signos que nosotros hemos encontrado, tanto del primer paréntesis como del segundo paréntesis. Y aquí entran las preguntas, ¿estos signos son iguales o son diferentes? Si la respuesta sería, estos dos signos son iguales, entonces nosotros vamos a ocupar una suma, sea que los signos sean menos menos o más más. Como serían iguales, ocuparíamos una suma. Pero en el sentido de que si el primer paréntesis es positivo, el segundo es negativo o viceversa, negativo o positivo, es decir, signos diferentes, entonces lo que nosotros tenemos que ocupar
es una diferencia. Es una diferencia y diferencia es una resta. Por lo tanto, en lugar de sumar, vamos a restar porque aquí es más, aquí es menos. Vamos a restar, pero ¿qué vamos a restar? El objetivo es encontrar dos números que multiplicados me den el tercero. Dos números que multiplicados me den el tercero. Y la diferencia me dé 1. ¿Cómo puedo yo encontrar los valores de estos números? Pues es muy sencillo. No quieran adivinar, no es necesario que ustedes adivinen. Lo único que tienen que hacer es descomponer en factores el 12 en dos números que multiplicados me den 12. Y nosotros podemos encontrar estos números muy fácilmente. ¿De qué manera? El 12, dos números multiplicados y que den 12 sería el 1 por el 12. Estos son los primeros, porque 1 por 12 me da 12. Dos números que multiplicados den este número. El 2 también, porque el 2 por 6 me daría también 12. Otro número que multiplicado sería el 3. 3 por 4. 3 por 4 también es 12. Y como ven, si nosotros vamos buscando más, pues ya no encontraríamos otro, porque encontraríamos el 4. Pero el 4 multiplicado por 3 se repite aquí, y 4 por 3 es 12. El 5 no se puede, el 6 se explicaría con este, 6 por 2 me daría 12. El 7 no se puede, no es un factor de 12, ni el 8, ni el 9, ni el 10, ni el 11. El otro tendría que ser 12. Por eso es muy sencillo buscar estos números. Simplemente buscamos todos los números pares. Bueno, en este están parejas, no son pares, parejas, que en este caso al multiplicarlos me dé el tercer número. En este caso nada más veo tres combinaciones. Ya sé entonces que cualquiera de estos números, cualquiera de estos, en especial los que se están multiplicando, me va a dar 12, estos que tenemos aquí. Pero son tres combinaciones diferentes. ¿Cuál es la combinación correcta? Bueno, la regla dice, hay que buscar dos números que multiplicados me den el tercero, pero depende de los signos, va a ser una suma o va a ser una diferencia. En este caso, más menos me indica que son signos contrarios, son diferentes, por lo tanto esa es una diferencia, es una resta. Dos números, dos de estas combinaciones, dos números que la diferencia me dé el de en medio, o sea 1. Y de todas estas combinaciones, la diferencia, por ejemplo, en el primero, la diferencia entre 1 y 12 son 11. La diferencia entre 2 y el 6 son 4. Y la diferencia entre el 3 y el 4 es 1. Por lo tanto, dos números que multiplicados me den 12 sería 3 y 4 y su diferencia me dé 1. Los números que vamos a tomar en cuenta para el resultado serían exactamente estos números de aquí, el 3 y el 4. Pero aquí hay otra también cláusula que nos dice qué número es el que vamos a escribir primero. Recuerden que si ya encontramos esos números, el primero se tiene que escribir aquí, pero tiene que ser el mayor de los dos números que hemos encontrado. Y si los dos son iguales, pues no importa. Pero en este caso es el mayor entre el 3 y el 4. El mayor es el 4 y se escribe en el primer paréntesis. El menor sería el 3 y se escribe en el segundo. Y con esto nosotros tenemos la factorización. Ahora, ¿cuáles son los resultados que vamos a poner nosotros? Es muy simple. Cada factor que tenemos lo igualamos a 0. ¿Por qué? Porque el objetivo ahora es despejar la x de cada uno de los factores. Si yo quiero despejar esta x, este factor que está multiplicando pasará dividiendo y 0 entre cualquier cosa que lo está dividiendo sigue siendo 0. Por eso este factor, si lo logro pasar, se eliminaría y únicamente nos quedaría x más 4. Ahora, ese factor que es x más 4 lo igualo a 0. Por eso les digo automático, cada factor se iguala a 0. Despejo la x y el resultado me va a dar menos 4. Si seguimos nosotros buscando el otro número que corresponde a x, igualando ahora el siguiente factor a 0. En este caso x menos 3 es igual a 0 y despejamos la x y este me va a dar un valor de 3. Y listo. Estos son los valores en los cuales nosotros, esta función cuadrática, al sustituir estos valores, cualquiera de ellos,
en las dos x, realizamos las operaciones y me va a dar 0. Por ejemplo, el 3. Si yo sustituyo el 3 aquí, sería 3 elevado al cuadrado, 9. 9 más 3 es 12 y 12 menos 12 es 0. Por lo tanto, ahí existe un hueco, un salto o un brinco. Lo siguiente sería el menos 4. Si el menos 4 lo sustituyo dentro de la x, menos 4 lo tengo que elevar al cuadrado y daría 16. 16 más aquí el menos 4, entonces sería 16 menos 4. Y 16 menos 4 es 2. 16 menos 4 es 12 y 12 menos 12 es 0. Y con esto sabemos entonces que sí da 0. Ahora lo que hay que hacer es escribir el resultado como debe de ser, de acuerdo a lo que nos están diciendo, que es pedir el dominio. Y el dominio es muy sencillo. Si nosotros vemos cuál de estos dos resultados es el que está más a la izquierda, para que ustedes lo localicen correctamente, yo les recomiendo que utilicen una recta numérica donde localicen estos dos resultados, el menos 4 y el 3. Así ustedes se darán cuenta cuál es el que está más a la izquierda y más a la derecha. El menos 4 estará como por aquí así, y el otro, que es 3, estará de este lado. Por lo tanto, si coloco ahora el menos infinito y el más infinito, aquí está menos infinito y por acá está más infinito, y ahí tengo ya los intervalos en donde está el dominio de esta función. ¿Cuáles son estos intervalos? Aquí tenemos el primero y será dominio de menos infinito hasta el menos 4, paréntesis, porque no llega a tocarlo. Luego tenemos desde aquí hasta acá, o sea, desde el menos 4 hasta el 3. Y por último, desde el 3 hasta el más infinito. Y ahí tenemos el dominio. Como lo ven, son tres intervalos porque hemos partido originalmente el dominio, que era de menos infinito más infinito, en 2. ¿Por qué? Por la expresión cuadrática. Y con eso tenemos el resultado de este ejercicio. Voy a encontrar el mismo resultado, pero lo voy a hacer por la ecuación general, la fórmula general cuadrática. Voy a borrarlo de factorización. La fórmula general cuadrática no creo que tengan ya tantos problemas, porque ustedes ya deben de estar acostumbrados de la forma como se realiza. Así que no creo que tengan tantos problemas. Lo único que tienen que hacer sí para encontrar la solución es que si no se han aprendido la fórmula cuadrática, apréndansela, chicos. Esto les va a servir no solamente para matemáticas 4, les sirve si van a llegar al área de exactas, o en su defecto les sirve inclusive para explicarles a sus hermanitos, sobrinos o familiares que estén todavía con un nivel más bajo en donde ustedes están. Ustedes se pueden aprender esta forma general cuadrática, esta fórmula, y ustedes van a ver que la solución de una ecuación cuadrática se obtiene rápidamente si ustedes la aplican correctamente. ¿Cómo vamos a realizar esto? Es muy simple, miren. Desde que nosotros ponemos la función cuadrática o la ecuación cuadrática, sabemos que estos tienen tres datos importantes que son parámetros. Estos parámetros son de acuerdo a cómo se escribe la función cuadrática. Es decir, a acompaña a x cuadrada, al término cuadrático. B es el coeficiente del término lineal, bx, y c es el término independiente. Quiere decir que en nuestra ecuación cuadrática tenemos tres valores que hay que tomar en cuenta. El valor de a, que para nosotros tendría que ser 1. El valor de b, que para nosotros tendría que ser también 1. Y el valor de c, que para nosotros tendría que ser menos 12. Si ustedes realizan esta operación, van a ver que no tienen problema alguno. Ahora bien, ya una vez que ustedes tienen esto, lo vamos a sustituir de acuerdo a nuestra fórmula. Dice la fórmula: los dos resultados es igual a realizar esta fórmula, menos, que ya viene por default, y en lugar de b le voy a poner paréntesis. Esta es la sugerencia que yo les doy. En lugar de una letra, pónganle paréntesis para que en ese paréntesis le sustituyamos el valor que corresponda. Esta es la misma fórmula general cuadrática, pero en lugar de a, b y c le puse paréntesis. Todo lo demás queda en la misma posición. Y ahora sí, si nosotros sustituimos los valores, en este primer paréntesis, de acuerdo a la fórmula, va a ir b, y b vale 1.
Aquí también va a ir b dentro de la raíz, el primer paréntesis es b y también es 1. En el siguiente tenemos menos 4, un paréntesis que es a y es 1 también. Pero luego sigue c y es menos 12. Abajo tiene dos veces y lo que vale a, que es 1. Sustituimos y como sustituimos vamos a resolver. Pero aquí hay que tomar en cuenta ciertas cosas para resolver, porque inclusive a pesar de que lo hacen bien y está muy bien sustituido, al hacer la operación se olvidan de algunas ciertas cosas. Esta fórmula general cuadrática tiene tres operaciones que realizar. La primera operación es esta operación que está aquí. La siguiente operación es la operación que está dentro de la raíz. Esta es la siguiente. Y la siguiente es la que está dividiéndose. Así que lo que vamos a hacer es operación tras operación para que podamos encontrar el resultado. Primera operación, menos por 1 es menos 1. Luego es más menos. Raíz cuadrada. Aquí es una operación muy sencilla que hay que realizar. 1 al cuadrado es 1. Menos por menos nos daría más. 4 por 12 por 1 nos daría 48. ¿Por qué? 4 por 2 son 8, 4 por 1 es 4 y al sumarlo nos da 48. Dividido entre 2 por 1 que es 2. Ahora realizamos la simplificación que está dentro de la raíz y este nos daría menos más menos raíz cuadrada de 49 sobre 2. Y como sabemos, la raíz de 49 para nosotros es 7. Así que nos quedaría menos 1 más menos 7 sobre 2. Y aquí, cuando llegamos a esta parte, tenemos ya casi las dos soluciones. Lo que tenemos que hacer aquí ahora es hacer las dos operaciones que tenemos. ¿Por qué dos operaciones? Porque existe un signo positivo y existe un signo negativo. Así que el primero nos daría el primer resultado, x1, nos daría el resultado al hacer la operación con la suma, es decir, menos 1 más 7 dividido entre 2. Menos 1 más 7 en la parte de arriba nos daría 6 y 6 dividida entre 2 nos daría 3. Por lo tanto, x tiene que ser 3. Y este es uno de los valores que tiene precisamente el hueco, el salto o el brinco de la función. El segundo valor es hacer la misma operación pero con el negativo. Si nosotros hacemos la segunda operación con el negativo, nos quedaría menos 1 menos 7. Menos 1 menos 7 dividida entre 2. Y menos 1 menos 7 nos da menos 8. Y menos 8 entre 2 nos da menos 4. Por lo tanto, x debe de ser menos 4. Y esta es la otra solución. Ya una vez que encuentran la solución, ya sea por factorización o por la fórmula general cuadrática, estos dos resultados son precisamente lo que nos da el dominio. Localizamos cada uno de ellos en una recta numérica y a partir de ahí buscamos el dominio y ven que es la misma solución del problema. Así que estos son ejercicios muy sencillos para que ustedes puedan empezar a buscar el dominio de una función. De cualquiera de ellas, no importa, pero deben de checar en primera ocasión de que la parte de abajo es la que vamos a igualar a 0 porque tiene variable. Así que si lo hacen de esta manera no tendrán problemas. Espero verlos en más videos y recuerden que la práctica hace al maestro, así que hay que practicar bastante. Nos vemos en otro video.